Saludos, buenas tardes, porque hay muchos que antes no estaban y ahora están. Vamos a continuar con esta parte, con lo que estábamos viendo la semana pasada en la primera parte, ¿sí? Como les dije, eso de teoría y práctica es medio relativo, pero digamos, bueno, con esto que por ahora llamamos teórica, ¿sí? Que es, digamos, la primera parte de la clase hasta ahora, porque después nos vamos a ocupar ya todos de lo mismo desde la semana que viene, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ir un poquito con este tema que estábamos viendo ¿cómo se llama? La semana pasada, ¿sí? Bueno, ¿se acuerdan que el último que nombramos la semana pasada, el último tema que hablamos, fue el de organización de memoria? ¿Sí? No les dije, pero bueno, como fue hasta ahora todos los jueves, se pueden bajar el PDF correspondiente a la PPT que vamos a utilizar del campus. ¿Sí? No sé si ya lo bajaron, pues si es más fácil para seguirlo. No sé, chicos, a ver, alguien que prenda el micrófono, que diga si ya lo bajaron. Sí, ya lo tenemos. Listo, sí, lo tengo bajado yo. Listo, perfecto. Bueno, asumimos que es una muestra representativa y que todos lo tienen bajado. Bien. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando en el último minuto, digamos, en la última parte de esta primera parte de la clase, por decirlo de alguna forma, de organización de la memoria, ¿sí? Y bueno, una cosa que yo les estaba contando es que un giga se puede organizar de varias formas. Bueno, en esta primera PPT les hice un pequeño dibujito para que quede un poco más claro, por si a alguien no le quedó claro, ¿sí? Donde se ve que un giga sigue siendo un giga, pero según cómo se organice puede estar con una cantidad mayor de bytes en paralelo o menor, ¿sí? Siempre es un giga, pero está organizado de un modo diferente, va a hacer que, digamos, que los procesos se hagan de forma más rápida, más lenta, ¿sí? Va a determinar de alguna forma la velocidad de los procesos, ¿sí? ¿Me siguen? Bien, esto es como una cosa que nos quedó pendiente de la semana pasada, ¿sí? Bien, entonces esa primer PPT, esa primera diapositiva, perdón, es justamente para refrescar ese tema, ¿sí? Que lo habíamos nombrado la semana pasada, pero un poquito para, si lo quieren, para que quede más claro, ¿sí? Con el dibujo esto es muy extraño, esto de las clases, no extraño, es raro, no estamos acostumbrados todavía a estas clases virtuales, entonces, bueno, a veces tratamos de con estos dibujitos reemplazar el pizarrón. Por supuesto que no es lo mismo, pero bueno, tratamos de reemplazarlo, ¿sí? Nunca va a haber nada como una clase presencial, pero bueno, por ahora no nos queda otra. Esperemos que sea por poco tiempo. Bien, pasemos a la siguiente diapositiva, ¿sí? Fíjense que dice registros, ¿está bien? Bien. ¿De qué se trata esto de registros? Nosotros hasta ahora siempre hablamos con memoria de la memoria RAM, ¿sí? Que dijimos que es la memoria de lectura-escritura, ¿sí? Donde se almacenan, como dijimos la semana pasada, tanto programas como datos, ¿sí? En la memoria RAM de la computadora. ¿Sí? Perdón, la diapositiva no se ve. La No, diapositiva. yo no la compartí, pero la idea es que cada uno la bajó, ¿sí? Que la haya bajado para... Está subida al campus para que cada uno la baje y la siga Perdón. en su casa, ¿sí? Perdón. Entonces, pasando a la segunda diapositiva, ¿sí? Fíjense que dice como título registros, ¿está bien? Bueno, yo estaba diciendo que la memoria RAM es donde digamos, es compartida por datos y programas, ¿sí? Los programas y los datos están compartidos en la RAM. Además, hay una memoria ROM. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de memoria dijimos que había RAM y ROM? La RAM, aunque signifique su sigla otra cosa, es memoria de lectura-escritura, la ROM es de lectura solamente, ¿sí? Y bueno, toda computadora tiene una pequeña parte de memoria ROM, ¿sí? Cuando ustedes, por ejemplo, prenden la PC, ¿sí? Vieron que aparece una cosa media rara ahí en la pantalla, una cosa toda azul, con letra blanca o negra, depende de cada PC, antes de arrancar realmente con el Windows, ¿no? Bueno, esa primera, esa cosa, digamos, media rara, media primitiva que aparece al principio cuando uno arranca, por ejemplo, una PC, ¿sí? Es el primer programa que se corre que, digamos, que está en memoria ROM, ¿sí? O sea, cuando uno arranca la máquina se corre ese primer programa que está en memoria ROM, ¿sí? Luego ese primer programa dispara la carga del sistema operativo, que es, por ejemplo, el Windows, el Linux, lo que quieran, ¿sí? Y es el que después toma el control de la máquina. Pero eso primero que pasa cuando uno arranca, siempre es un programa que está en memoria ROM, que viene de fábrica, que es imposible de modificar, ¿sí? Yo en la máquina puedo cambiar el sistema operativo, pero no puedo cambiar la memoria ROM, ¿sí?
porque es parte, digamos, de la máquina. O sea, podría, pero no es tan fácil, ¿no? Es un tema mucho más complejo, ¿sí? No es como cambiar el sistema operativo, ¿sí? Bien. Bueno, justamente la BIOS es parte de esa memoria ROM, que pregunta alguien acá en el chat, ¿sí? Justamente la BIOS está en la memoria ROM, ¿sí? Es parte de... Hay muchas cosas ahí, es bastante más complejo este tema, pero para hacerlo fácil, es parte, digamos, de esos programas iniciales que están en la memoria ROM, ¿sí? A ese conjunto de programas iniciales se llama muchas veces IPL, que quiere decir programa de carga inicial, y que hacen, digamos, manejan todo el arranque de la computadora, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se establecen todas las condiciones iniciales, ¿sí? Entonces, tenemos la RAM por un lado, que está ese programita que corre generalmente al comienzo, ¿sí? Cuando la computadora arranca. Digo generalmente porque hay otro tipo de microcontroladores, por ejemplo, computadoras chiquitas en las cuales el programa está solamente en la ROM, ¿sí? Que no es realmente una ROM, lo que pasa es que nosotros lo vemos en forma simplificada, es una ROM grabable, por decirlo de alguna forma, que se puede grabar varias veces, ¿sí? Pero es una ROM, es una memoria, digamos, perenne, que no tiene otro nombre, se llama EPROM, no importa, pero digamos, no quiero complicarlo con este tema, pero es un programa que está ahí y corre siempre en esa posición, no se modifica, ¿sí? A menos que intervenga la persona que hizo el programa, ¿sí? Pero bueno, volviendo al tema de las PCs, corre ese programa que está en la ROM y luego se pasa el control del sistema operativo, que es un programa que está normalmente en el disco, ¿sí? Con un USB o donde sea, pero en algún medio externo, digamos, ¿sí? Bien. La memoria RAM entonces se utiliza entre otras cosas para trabajar, qué sé yo, por ejemplo, si un programa tiene que, no sé, supongamos que hagamos algún programa como hemos hecho nosotros en la práctica, que le pide datos de los lados de un triángulo y pide calcular, por ejemplo, verificar qué tipo de triángulo es, ¿no? Un problema que tenemos nosotros en la práctica muy simple, muy elemental, ¿sí? Bueno, esos valores de los tres lados están en algún lugar, ese lugar es la memoria RAM, ¿sí? Bien. Además de la memoria RAM, que como dijimos es de lectura-escritura, hay otra memoria, ¿sí? Que también es de lectura-escritura, mucho más pequeña en tamaño, mucho más rápida en velocidad, ¿sí? Que no se le llama RAM, aunque sea lectura-escritura, y que está dentro de la unidad de control. Y a esa pequeña parte de la memoria, que es una memoria especial, se le llama generalmente registros, ¿sí? Registros de la CPU. ¿Qué son los registros? Son, digamos, posiciones de memoria, una cantidad pequeña, ¿sí? Los registros son pocos, ¿está bien? Es una cantidad muy pequeña de memoria que está en la unidad de control, ¿sí? Y si bien es RAM, no se le llama RAM, porque es una memoria especial que es mucho más rápida, ¿sí? Entonces, esos registros se usan, por ejemplo, para hacer operaciones, ¿sí? Trabajar en un registro es más rápido que trabajar sobre la RAM. Entonces, si quiero sumar dos números, lo voy a hacer mucho más rápido sobre los registros que sobre la RAM, ¿está bien? Entonces hay un conjunto de registros que están en esa unidad de control y que le sirven a la computadora para hacer algunas operaciones, por ejemplo, sumas, ¿sí? Entonces, fíjense que como dice ahí en esta diapositiva, esos registros se dividen en dos grupos, los dedicados y los de uso general. Dedicados quiere decir que tienen un uso específico, no lo puedo usar para cualquier cosa. Los de uso general los uso para los que yo quiero. ¿A qué me refiero con yo? Yo escribo un programa, ese programa corre en la computadora, ¿sí? Ese programa puede usar los registros de uso general, pero no los dedicados, ¿está bien? Los dedicados son para un uso específico, no lo puedo cambiar, ¿está bien? Entonces los de uso general son, digamos, por decirlo en palabras simples, como una RAM, pero más rápido, más chiquita, ¿sí? Me conviene usarla cuando puedo. Los de uso dedicado tienen un uso especial, ¿sí? Hay muchos, y depende mucho de cada computadora, esto es muy variable de una computadora en otra, pero hay, digamos, un par de registros que son más o menos genéricos y que se encuentran en todas las computadoras, y son los que les vamos a contar ahora. Uno se llama registro de condición de código, ¿sí? O código de condición, según cómo se traduzcan, ¿sí? Y el otro se llama contador de programa, ¿está bien? Uno es registro de condición de código, o código de condición, no es código de condición más correcto, y otro contador de programa, ¿está bien? Entonces, veamos para qué sirven estos dos registros. Empecemos por el contador de programa, ¿sí? Bien, el programa, como dijimos, está en la memoria RAM, ¿sí? Y el programa es una secuencia de pasos. ¿Se acuerdan que dijimos que un programa era en el fondo un algoritmo llevado a un lenguaje que puede entender la computadora, ¿sí? Que van a ser unos y ceros, porque la computadora solo tiene unos y ceros. Y en la memoria solo hay unos y ceros, ¿está bien? Entonces, eso que va a entender la computadora es un programa. ¿En qué posición está ese programa? ¿Sí? Otra pregunta, ya que nombramos el arranque, por ejemplo, de las PCs, ¿sí? La PC, ¿cómo sabe dónde tiene que arrancar el primer programa que corre cuando se prende? La PC o cualquier computadora, digo la PC porque por ahí es el ejemplo más común, pero digamos, cualquier computadora, ¿cómo sabe que tiene que ejecutar cuando uno la prende? ¿Sí? En el momento del arranque, ¿sí? Bueno,
toda computadora, para el momento del arranque, ejecuta un programa que está en una posición fija. Y luego ese programa puede llamar a otros, ¿sí? Entonces, alguien acá hace una pregunta que no me queda clara en el chat. La BIOS dijimos, bueno, le explicamos que está en una parte de ROM. Pero después pregunta, no entiendo tu pregunta que decís por el registro. No te entiendo. Me refiero a un chico que escribió en el chat, Martín Ezequiel Minervini, ¿sí? Si prendes el micrófono mejor, así es más fácil la pregunta, pero bueno, si no, escribíla como quieras, ¿sí? Bien, sigamos con lo que estábamos diciendo. Entonces, dijimos que toda computadora cuando arranca tiene que ejecutar algún programa, ¿sí? Ese programa está en una posición fija de la memoria, ¿está bien? Pero después el programa va avanzando, el programa es una secuencia de pasos, ¿sí? Supongamos en principio, para simplificar la cosa, que cada instrucción, cada paso de un programa ocupa un byte. No es la realidad, pero no importa, supongamos eso por ahora para hacerlo más fácil, ¿sí? Supongamos que cada paso, digamos, del programa, ¿sí? Cada instrucción ocupa un byte, ¿sí? Entonces, supongamos que el programa, el inicial, comienza en la posición, qué sé yo, 28.200 de la memoria, inventé un número al azar, cualquiera, ¿sí? 28.200. El siguiente va a ser la 28.201, después la 202, etcétera, 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 ¿sí? Entonces, digamos que la unidad de control, que es la que es como el cerebro, dijimos, que maneja todo lo que pasa en la computadora, de alguna forma tiene que saber, ¿no? Cómo, en qué parte se encuentra el programa. Pero hago un pequeño paréntesis por alguien que escribió en el chat, ¿sí? Dice, ¿podría repetir lo de código de condición y control de programa? Bueno, código de condición vamos a hablar en unos minutos, y control de programa es lo que estoy hablando ahora, ¿sí? Es un registro que estoy tratando ahora de llegar a contarles para qué sirve, todavía no lo dijimos, ¿sí? Pero estoy tratando de llegar a contarles para qué sirve, ¿sí? Entonces dijimos que el programa ocupa una cierta cantidad de posiciones de memoria, que en principio van a ser contiguas, pero no tiene por qué ser así, pero en principio para simplificar supongamos que van a ser contiguas, ¿sí? Entonces la unidad de control, como va ejecutando paso a paso, tiene que saber por qué paso va, ¿está bien? Supongamos que yo soy la unidad de control y tengo una serie de tareas para hacer, ¿sí? Voy a mi trabajo y me dice, tengo que hacer esto, esto, esto y esto, ¿sí? Yo tengo un checklist y voy chequeando cada tarea que voy haciendo, ¿sí? De esa forma sé lo que hice y no me equivoco cuando tenga que hacer la próxima tarea, así me explico, ¿está bien? Ese checklist, en el fondo, es un algoritmo que me dice, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. ¿Sí? No sé si me explico lo que estoy diciendo. Entonces, cuando estoy en la tarea N, yo la marqué y sé que la próxima es la N más 1. ¿Sí? Bueno, el contador de programa hace más o menos eso. Cumple un poquito la función de ese checklist que yo utilizo, una persona utiliza, digamos, para seguir las tareas que tiene que hacer en su trabajo. ¿Está bien? Entonces, el contador de programa, ¿sí? ¿Qué es? Es un registro. ¿Qué es un registro? Un pedacito de memoria, ¿sí? ¿Qué es un pedacito de memoria? ¿Cuántos bytes ocupa? Bueno, depende, ¿sí? Pero, por ejemplo, supongamos que sean 4 bytes. Y en esos 4 bytes está contenida una dirección de memoria, ¿sí? O sea, el contador de programa es un pedacito de memoria, porque el registro es eso, un pedacito de memoria muy chiquito, ¿sí? Una cantidad muy pequeña de bytes. Pueden ser 2, pueden ser 4, pueden ser 8, dependiendo del tamaño de la computadora, cuyo contenido es la dirección de memoria en la cual se encuentra el programa que estoy corriendo. ¿Está bien? Todos tienen claro lo que es dirección de memoria, ¿no? Recuerden que hablamos de eso la semana pasada. La dirección es un número que indica en qué posición de memoria, a qué posición estoy accediendo. O sea, es un número que identifica unívocamente a cada posición de la memoria. Eso se llama dirección, ¿sí? Es un número que empieza en 0 y llega hasta la posición máxima de la memoria. ¿Está bien? Entonces, el contador de programa, como contenido, tiene un número. Ese número, obviamente en binario, porque es todo en binario en la computadora, y lo puedo interpretar como hexadecimal, por lo que dijimos la semana pasada, va a indicarme en qué posición de memoria está la instrucción que estoy ejecutando en este momento. ¿Está bien? Entonces, cuando la unidad de control termina de ejecutar cada instrucción, lo que va a hacer es avanzar en 1 el contador de programa para apuntar a la siguiente instrucción. ¿Sí? Digo en 1 porque dijimos que tomábamos como hipótesis que cada instrucción, ¿sí?, de ese programa ocupa un byte, cosa que después van a ver que no es tan así. Puede ocupar una cantidad variable de bytes, pero en principio, para hacerlo fácil, supongamos que cada instrucción ocupa un byte, entonces el contador de programa, cada vez que se termina de ejecutar una instrucción, se avanza en 1. ¿Sí?
si apuntaba a la edición de memoria, no sé, 1060, cuando se ejecutó la instrucción que está contenida en esa dirección 1060, ¿sí? Se va a incrementar en 1 y va a pasar a valer 1061. ¿Para qué? Para que apunte a la siguiente instrucción que tengo que ejecutar, ¿sí? Es como un puntero, como un indicador que me dice dónde está la instrucción que estoy ejecutando, ¿sí? Le dice unidad de control, dónde está esa instrucción. ¿Me sigue más o menos la idea de esto, chicos? Del contador de programa. ¿Chicos, están ahí? Sí, sí, se entiende. Bien, perfecto. Entonces esa es la idea del contador de programa. Decirle a la unidad de control en qué posición estoy del programa que estoy ejecutando, ¿sí? Por supuesto que si un programa llama a otro programa, ¿sí? No va a ser +1, va a saltar a otra dirección, como vamos a hablar en un ratito, ¿está bien? Pero en la ejecución básica de un programa se va a incrementar el de 1 o de la cantidad de bytes que ocupe cada instrucción en la memoria. ¿Sí? Que repito, no tiene por qué ser 1, lo tomamos como hipótesis para hacerlo fácil, pero no tiene por qué ser 1 y en general no es 1, ¿sí? Es más de 1. Entonces cada vez que se incrementa el contador de programa, se incrementa en el tamaño de bytes que ocupa la última instrucción que se ejecutó, ¿sí? Para que apunte a la siguiente instrucción, ¿sí? Bien. Pasemos al otro registro dedicado que figura en esta diapositiva, que es el registro que se llama, ¿sí? Repito, según como lo traduzcan, o de condición de código o de código de condición, ¿sí? Bien. ¿Para qué es este registro? Este registro sirve de alguna forma para almacenar lo que podríamos llamar el estado de la computadora, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Fíjense, por ejemplo, supongamos que hago una operación matemática, ¿sí? Una suma, y puede ocurrir, como dijimos creo que la semana pasada o la anterior, pero en alguna de estas clases, que esa operación me dé un resultado que está fuera de mi rango de números que estoy manejando, ¿sí? Por ejemplo, hago una operación, trabajo con enteros, no sé, de 1 byte, y el resultado me da 300, me quedé fuera, me dio, ¿se acuerdan que ya dijimos que esto se llama overflow, ¿sí? Como que me paso del límite máximo de números permitidos, ¿sí? Entonces, puede pasar que al hacer una operación matemática me dé overflow, o sea que me pase, ¿sí? del rango de números permitido para la operación que estoy realizando, ¿sí? Y en ese caso, ¿sí? Porque, a ver, ¿qué ocurre en este caso? Supongamos que un programa me dé un error, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar en el programa en ese caso? Por ejemplo, supongamos que yo estoy con la calculadora y quiero calcular el factorial de 1000, que es un número muy grande que no puedo manejar. ¿Qué pasa? ¿Explota la calculadora, se apaga o simplemente me dice que puedo seguir con otra cosa? Digamos, ¿no? Estaría bueno que explote o que se apagara, ¿no? O sea, no me serviría. ¿Qué es lo que pasa? Me aparece un mensaje que dice error, me aparece una X que significa error, y yo sé que, bueno, puedo apretar otra tecla y seguir haciendo otra operación, ¿está bien? O sea, se produjo un error, la calculadora me informó ese error y yo como usuario puedo seguir trabajando, ¿está bien? Como les pasa muchas veces en la computadora, aparece un error por algo y puede seguir trabajando, ¿sí? Salvo que se cuelgue del todo y no queda otra que apagar y prenderla, ¿sí? Cuando pasa eso no queda otra, pero en la mayoría de los casos aparece un error que es recuperable, que yo lo puedo manejar, ¿sí? Entonces, siempre aparecen errores, porque esta condición, por ejemplo, de overflow, se puede dar, es perfectamente válida, ¿sí? No es que pase porque alguien metió un moco, digamos, sino que pasa porque puede pasar, es algo lógico, ¿sí? Entonces, si pasa esa condición y yo estoy haciendo un programa, tengo que tomar alguna acción en función de esa condición. Entonces, si yo hago una comparación y me dio overflow, ¿sí? Lo que hace la unidad de control es colocar un indicador en este registro de condición de código que me dice se produjo overflow. ¿Está bien? Entonces, este registro de condición de código ocupa uno o varios bytes, como dijimos, dependiendo del tamaño de la computadora, pero dentro de ese o esos bytes, cada bit tiene un significado específico, ¿sí? Por ejemplo, va a haber un bit, repito, esto es variable, depende mucho de cada computadora, pero este overflow va a estar en todas, ¿sí? Va a haber un bit que se le llame, por ejemplo, overflow, ¿sí? Que se va a poner, por ejemplo, en 1 si hubo overflow, y 0 en caso contrario, ¿sí? Y va a ser como un indicador, es como una luz que me dice el estado de que estoy en este momento, el estado de la última operación, ¿sí? Si esa luz está prendida, o sea, si está en 1 ese bit, que representa overflow, y bueno, quiere decir que la operación, la última operación que se hizo, dio overflow. Si esa lámpara está apagada, o sea, si el bit está en 0, quiere decir que la última operación fue normal, ¿sí? ¿Y para qué me sirve esto? Bueno, me sirve a la próxima instrucción del programa para saber qué hacer, ¿sí? Si hubo error, va a ser una cosa, por ejemplo, decir tu operación dio error, ¿sí? Hace otra cosa. ¿Está bien? Y en el caso de que
de que no, que fue correcta, digamos, que fue una operación normal, que no dio overflow, ¿sí? Y bueno, en ese caso seguirá con su tarea normal el programa, no sé si me siguen lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, para eso sirve ese indicador, ¿está bien? Ese es uno. Hay muchos indicadores, repito, en este registro cada bit tiene un significado especial, ¿sí? Y esto depende muchísimo de la computadora, pero seguro que va a haber uno que indique overflow, ¿sí? Uno de los más comunes, digamos, ¿no? Después, generalmente suele haber un bit que de alguna forma en el cual queda el estado de alguna operación de comparación. ¿Se acuerdan que dijimos que la unidad aritmético-lógica hace operaciones tanto aritméticas como lógicas? Las aritméticas, bueno, son sumas, restas, todo eso. Las lógicas, como dijimos, son las operaciones de comparación, ¿está bien? Entonces, si yo hago una comparación y digo, por ejemplo, A es mayor a B, ¿cuántos resultados posibles tengo? Y o sí o no. Si yo digo A mayor a B, pues verdadero o falso. También si planteo una condición lógica, y de ahí viene el nombre de unidad aritmético-lógica, ¿sí? Y bueno, o es verdadero o es falso, no me queda otra, no tengo otra opción, ¿sí? No hay otra, o es verdadero o es falso, no hay mucha vuelta, digamos, que darle, ¿sí? Verdadero o falso, no hay otra. Entonces, en ese otro bit me va a quedar el resultado de la última comparación lógica. Y así hay muchos bits más, les nombro dos como ejemplo, ¿no? El de overflow y el de resultado de operaciones de comparación, pero digamos hay muchos bits más que indican distintas cosas que están pasando en la computadora, ¿sí? El registro de código de condiciones es como un indicador de estado de la computadora, qué pasó, ¿sí? Y eso después le permite al programa consultar ese registro y en base a eso tomar decisiones para hacer o no una u otra cosa, ¿sí? Bien, ¿me sigue más o menos la idea? Yo tengo registro de uso específico, por ejemplo estos dos, hay muchos más, y otros de uso general que los usan para lo que uno quiera, ¿sí? Hay unas máquinas que se llaman acumulador, algunos registros que se usan fundamentalmente para hacer sumas, y es más rápido hacer sumas en ellas, ¿sí? Pero en general se les llaman registros, ¿sí? Bien, ¿me sigue más o menos hasta acá, chicos, el tema de los registros? Nosotros no vamos a manejar como programadores, esto es para que vean cómo está armada la computadora, ¿sí? Bien, ahora pasemos a la siguiente... Una pregunta, ¿te puedo hacer? Sí, decime, sí. A los registros dedicados solo puede acceder ciertos sectores y al de general puede usarlo tipo cualquier persona o cualquier sector de la PC. A ver, en realidad no estoy hablando de personas acá, porque los que acceden es el programa, ¿está bien? No es que la persona acceda al registro, si lo hace a través de un programa, o sea, es el programa el que accede, ¿está bien? Pero el programa lo puede usar para lo que quiera, el programa no puede, por ejemplo, modificar el contador del programa, con poder puede, pero vas a explotar todo, ¿está bien? Entonces, esos registros, digamos que su uso es genérico, lo puedo usar para hacer unas sumas, para estar haciendo un valor, para lo que sea, para lo que yo quiera, lo que yo me refiero como el programa, ¿está bien? A la persona que escribió el programa, ¿está bien? Pero no es que yo como persona la pueda tocar, no es que un sector lo pueda tocar, es el programa, ¿sí? A eso me refiero. En máquinas más elaboradas incluso podrá pasar que algún programa podrá y otro no, pero digamos en el caso más simple, ¿sí? Es el programa el que lo toca y puede hacer lo que quiera con esos registros. En cambio, por ejemplo, el registro de condición de código lo puede consultar, pero no puede modificar la sentencia del programa, porque no serviría, ¿sí? Es la propia unidad de control la que le asigna un valor en función del resultado de la última operación, por ejemplo, ¿sí? No sé si doy claro más o menos. O sea, es el programa el que lo toca, no la persona, no sé si me explico, ¿sí? No Claro, lo claro, como los permisos de alto nivel de las computadoras. Entiendo. ¿Sí? Bien, acá estamos trabajando muy bajo nivel, la computadora íntimamente, por dentro, ¿sí? No estoy hablando del alto nivel, que es lo que vamos a hacer nosotros después, ¿sí? Acá hablamos de la computadora, pero adentro de todo, en el más bajo nivel, ¿sí? Bien. La diapositiva 3, fíjense que dice instrucciones, ¿sí? Entonces, el programa es un conjunto de instrucciones, ¿sí? Cada instrucción se indica por un código, es un código, un número, ¿sí? La instrucción 1 es hacer tal cosa, la 2 tal otra, la 3 tal otra. ¿Qué sé yo? La 1 sumar los números, la 3 restar, etcétera, 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 ¿sí? O sea, cada instrucción se indica por un código. Ese código es un número, ¿sí? Un número que identifica a esa instrucción. Entonces, la unidad de control, ¿qué hace? Se fija qué hay en la memoria apuntada por el contador del programa, ¿sí? Y se fija qué código es. En función de qué código sea, hace una cosa distinta, ¿sí? Cada código es hacer algo diferente. Cada código es una instrucción distinta. Entonces, ejecuta la instrucción correspondiente, ¿sí? De todo el conjunto de instrucciones que puede tener una computadora, ¿sí? Se dividen en 3 grupos, ¿está bien? Que son los grupos que están ahí, ahora vamos a hablar de aritmético-lógicas, de salto y de movimiento de datos, ¿sí? Bien. Recordemos que, si bien lo dijimos recién, lo voy a repetir, cada computadora acepta un conjunto de instrucciones, ¿sí? Yo no puedo poner el código que quiera en mi programa, para que esa computadora.
solamente puedo poner algunos de los códigos permitidos para esa computadora, ¿sí? Algunas tendrán un conjunto de instrucciones más grande, otras más pequeño, ¿sí? Pero toda computadora tiene su conjunto de instrucciones, y yo en mi programa tengo que limitarme, a ese conjunto de instrucciones que es aceptado por la computadora con la cual estoy trabajando y para la cual escribí el programa que va a correr en ella. ¿Siguen? Entonces, cada computadora tiene su conjunto de instrucciones. Ese conjunto se divide en general en 3 subconjuntos, ¿sí? Que son esos 3 que yo los nombré: aritmético-lógica por un lado, de salto y de movimiento de datos, ¿sí? ¿Qué son instrucciones aritmético-lógicas? Bueno, acá son operaciones aritméticas y lógicas, o sea, fundamentalmente las que hacen trabajar a la unidad aritmético-lógica, ¿sí? O sea, la unidad de control es la que maneja todo, pero cuando recibe un código que es una instrucción aritmético-lógica, es como que, por decirlo de alguna forma, le pasa la pelota a la unidad aritmético-lógica, ¿sí? Delega en ella la resolución de esa instrucción. ¿Me sigue más o menos la idea? Bien. Después vienen las de salto, ¿sí? ¿Qué son las de salto? Ahora pasamos por un segundo a los programas que hemos escrito hasta ahora, ¿sí? Seguramente ustedes en algún programa han puesto if tal cosa, entonces hago una cosa, y si no hago tal otra. ¿Está bien? ¿Me siguen? Creo que, o sea, todos hasta ahora escribieron algún programita en Python, no me equivoco, y seguramente pusieron algún if, ¿no? If, si se da cierta condición, entonces hago tal cosa, si no hago tal otra, ¿sí? O sea, el programa toma decisiones en función de ciertas condiciones, hace una cosa o hace otra, ¿sí? Bien. En el programa, digamos, elemental de bajo nivel que corre en la computadora, ¿sí? Yo tengo una sentencia después de otra. ¿Qué ocurre si se da una condición? ¿Sí? Porque recordemos que la memoria, o sea, a ver, yo en ese if que hago en mi programa es como que tengo 2 ramas, ¿sí? Si se da la condición hago otra cosa y si no hago tal otra, ¿está bien? Pero si nos imaginamos un programa de más bajo nivel, la memoria de la computadora, y nos imaginamos, como dijimos, la computadora como un chorizo de una sola dirección, ¿sí? Tengo una sentencia después de otra, ¿está bien? Entonces, ese if, ¿sí? Si se da la condición de algo tal cosa, si no tal otra, que hacemos en nuestro programa de alto nivel que escribimos en Python, ¿sí? En el bajo nivel de la computadora, ¿cómo trabaja? Y bueno, hay una sentencia de comparación aritmética que va a evaluar una condición, ¿sí? Y va a dejar, obviamente, en el registro de condición de código el resultado, si fue verdadero o si fue falso. Luego va a haber otra instrucción que va a ser de salto. ¿Qué significa salto? Que altero el orden lógico de ejecución de un programa, ¿sí? Hasta ahora dijimos que el contador de programa se incrementa en 1, con la cantidad de veces que sea necesario, cada vez que se ejecute una instrucción, ¿sí? O sea, dijimos que la unidad de control, cada vez que termina de ejecutar una instrucción, incrementa el contador de programa para poder acceder a la próxima, ¿sí? Bien, estas instrucciones de salto lo que hacen es alterar el contenido del contador de programa, ¿sí? Por ejemplo, estoy en una posición de memoria y hace que me vaya a otra distinta, ¿sí? Que me saltee una parte del programa. Y por eso se llaman de salto, porque me voy de la secuencia normal del programa, ¿sí? Entonces, este if que nosotros en Python vemos fácilmente, si tal cosa, si se da la condición hago tal cosa, si no tal otra, ¿sí? En la programación que es propia de la máquina, la que conoce sobre la máquina, es un poco más difícil, ¿está bien? Porque es primero una instrucción que compare y deje el resultado en el registro de condición de código. Luego otra que sea un salto, ¿sí? Fíjense que los saltos, según dice la diapositiva, se dividen en condicionales e incondicionales, ¿sí? Los condicionales son las que solo se dan si se da una cierta condición. ¿Qué es la condición? Y algo que pase en el registro de condición de código. Por ejemplo, si hubo overflow. Por ejemplo, si el resultado de una comparación fue verdadero. ¿Está bien? Recordemos que el registro de condición de código me da el estado. Entonces, las instrucciones de salto condicional lo que hacen es verificar ese estado. ¿Sí? Verifican el estado ese. ¿Está bien? Entonces, en función de lo que está en ese estado, provocan un salto, ¿sí? Por ejemplo, si es verdadero, saltan, y si no, no lo hacen, ¿sí? ¿Me sigue más o menos la idea? Entonces, un salto es incondicional cuando salta siempre, o sea, estoy en una instrucción y paso a otra distinta, ¿sí? Es condicional cuando el salto depende del resultado de una operación lógica anterior, ¿sí? La última operación lógica que se hizo, ¿sí? Entonces, las instrucciones de salto condicional normalmente van pegadas, ¿sí? O sea, llevan previamente una instrucción de comparación, una instrucción aritmético-lógica, ¿sí? Bien, y el tercer grupo son las operaciones de... Sí. No me quedó muy claro lo incondicional. Como que dice, ¿qué sería? ¿Pasa cuando no sería? ¿Cuándo pasarían? Repetime, por favor, ¿cómo dijiste?
viste que vos dijiste la condicional se da cuando pasa una determinada condición, un overflow Sí. o lo que sea. La incondicional, ¿cuándo se da? Perdón, imagina el siguiente caso. Yo tengo un if, condición, hago tal cosa y si no hago tal otra. ¿Sí? Acá extraño el pizarrón también para explicarte esto. Entonces, recordad que la memoria es lineal. ¿Sí? La memoria es una cosa lineal, no tengo ramas. ¿Sí? Eso que vemos en el if, en la memoria no lo tengo, la memoria es una cosa lineal. ¿Está bien? Entonces, primero hay una condición que va a verificar la condición del if. ¿Sí? Es decir, qué sé yo, A mayor a B. ¿Está bien? Entonces, esa comparación me deja un resultado en el registro de condición de código. ¿Está bien? Luego va a venir un salto condicional. ¿Sí? Por ejemplo, si esa condición es verdadera, salto, ¿sí?, hacia otro trozo de código en lo que están las instrucciones que tengo que hacer en el caso que sea verdadera. ¿Sí? Si ese salto no se dio, yo sigo de largo, ¿sí?, y ejecuto las instrucciones que deben ejecutarse en el caso de que la condición sea falsa. ¿Está bien? Pero ¿qué pasa? Te recuerdo que la memoria es lineal. ¿Está bien? Entonces, suponete que supongamos posición 10 de la memoria está la condición. En la 11 está el salto condicional. ¿Sí? De esa 11 me voy, por ejemplo, a la 15, en el caso que sea verdadero. Ahí va a estar la parte para verdadero. Pero de la 11, si daba falso, sigo la 12, 13 y 14. ¿Está bien? Una vez que termino de ejecutar esa parte de sentencia, que es para el caso que me dé falso, en la 14, no tengo que hacerlas de verdadera, tengo que seguir con el resto del programa. Entonces ahí viene un salto incondicional para saltearme la parte del verdadero. No sé si soy claro. ¿Sí? Si no, después trato de hacer un dibujito para explicarlo mejor. No sé si soy claro. ¿Sí? O sea, recordemos que eso que vemos muy fácilmente con dos ramas, una especie de árbol que vemos con el if, si se da con una gota código y si no gota la otra, en la memoria es solo lineal. ¿Sí? Entonces, ese árbol que es mucho más claro para un ser humano, ¿sí?, en la computadora es mucho más difícil porque la memoria es lineal. Entonces lo transformo en saltos. ¿Sí? No sé si me explico. Después les hago un dibujo si quieren para aclararlo un poquito más. Pero me sigue más o menos la idea. Después para la semana que viene hago un dibujo para que quede un poquito más claro. No tengo tiempo de ponerle la transparencia de hoy. ¿Está bien? Pero me sigue más o menos. O sea, Sí. como no tengo ramas, lo tengo que simular en forma lineal. Entonces voy haciendo saltos. ¿Sí? No sé si me explico. Salto al otro pedazo. O sea, una cuadra, imaginemos una calle con varias cuadras. ¿Sí? Una cuadra es para el caso de verdadero, la otra es para el caso de falso. Cuando termino la condición de verdadero, tengo que saltear esa de falso, porque es una o la otra. No tengo que hacer las dos cuadras. O hago una o hago la otra. No sé si me explico. ¿Sí? A ver, trato de poner otro ejemplo para que lo entiendan. Tengo una cuadra, una calle en la que una cuadra hay negocios de autos, ¿sí? Tengo otra cuadra en la que hay negocios de, no sé, de sanitarios, por ejemplo, ¿sí? Pero, y después siguen otra vez los negocios de autos. Y a mí me interesa buscar los de autos, estoy buscando un repuesto para el auto. ¿Qué hago? Me tengo que saltear la cuadra esa de sanitarios. Entonces ahí pongo una instrucción de salto, ¿sí? Terminé la cuadra de autos y pego un salto hasta la siguiente cuadra. No sé si soy claro. ¿Sí? Ahí no depende de la condición, porque sé que no es mi parte, ¿sí? Es un salto incondicional. No sé si soy claro. Igual después voy a hacer un dibujo para la semana que viene para que quede más claro esto, ¿sí? Porque es medio confuso. Pero más o menos quedó clara la idea. Pues entiendo que es algo difícil de explicar sin dibujarlo, ¿sí? Pero después les hago un... No hago el dibujo online porque soy malo para dibujar, pero después les preparo bien un dibujo y de última lo dedicamos un poquito a esto la semana que viene para repasarlo, ¿sí? Pero hasta acá, ¿más o menos me siguen? ¿Más o menos me siguen? Sí, sí. Perfecto. Bien. El último grupo que queda de instrucciones son las de movimiento de datos. ¿A qué le suena esta? ¿A dónde llevar los datos? ¿Cómo, perdón? ¿A dónde llevar los datos? Sí, sí. ¿Cómo mover los datos de un lugar a otro? ¿Cómo verlo, justamente, no? O sea, yo quiero mover, no sé, el dato, el sueldo de una persona desde la posición que ocupa la memoria RAM hasta un registro para hacer una operación de suma, ¿sí? Hago un copio una cosa de un lugar a la otra, ¿sí? No sé si me explico. Si lo quiero llevar a algo usual, sería como cuando yo digo, me copio un archivo desde la computadora hasta el pendrive, ¿está bien? Es copiar, es mover de un lugar a otro, ¿está bien? ¿Me sigue más o menos la idea? Sí, sí. Entonces, mover datos, mover valores que están en la memoria de un lugar a otro, ¿sí? Esa es más o menos la idea de, ¿cómo se llama? De ese tipo de instrucciones, ¿no? Las de salto, que son el tercer tipo.
Bien, ¿hasta acá me siguen? Sí, sí. 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 Bien. Entonces pasemos a la siguiente. ¿Cuál es? Instrucciones. Pasemos a la siguiente que dice CPU clock. ¿Sí? No sé si la pudieron ver. ¿Pudieron pasar a la siguiente diapositiva? Sí. Listo. Bien. ¿Qué es el clock? A ver, cuando uno compra una computadora, a veces no tanto en el teléfono, pero en la computadora, ¿cuál es uno de los, digamos, de las características que uno, digamos, generalmente pide cuando quiere comprar una computadora o que desea o que pregunta? La frecuencia del procesador. Justamente, la frecuencia del procesador, ¿sí? Bueno, esa frecuencia se le llama clock, se le llama reloj. Clock o reloj, según si le quieren dejar en inglés o en castellano, ¿sí? O sea, en castellano sería reloj, pero es una palabra esa que a veces no conviene mucho traducirla, ¿sí? Entonces, es como dice ahí como les puse ahí en la PPT, en la diapositiva, es el que le marca el ritmo, ¿sí? Cuanto más rápido es el clock, más rápido va a trabajar la computadora, ¿sí? La unidad de control dijimos que hace, se fija lo que hay en el control del programa, toma la instrucción y la ejecuta, ¿sí? ¿Siguen? ¿A ustedes les parece que todas las instrucciones requieren el mismo tiempo para ser ejecutada o puede ser distinto? Qué sé yo, por ejemplo, una operación que sea hacer un salto incondicional, ¿sí? Que es simplemente cambiar el contenido del contador de programa. ¿Puede tener lo mismo que una operación que sea una operación, no sé, aritmética compleja? No. No. Cuando, O sea, hay distintas instrucciones, ¿me siguen? O sea, seguramente la aritmética va a tardar más que esa instrucción elemental de un salto incondicional. ¿Está bien? Entonces, todas las instrucciones no tardan lo mismo, algunas tardan más y otras tardan menos, ¿sí? Pero el que marca el ritmo es el reloj, ¿sí? Una El pregunta. reloj es como ese... Sí, decime. Sí. Es como en la calculadora cuando pones una función difícil que tarda más que hacer suma, resta y todo eso. Sí, por supuesto. O sea, por supuesto que en la calculadora cada instrucción tuya va a corresponder a un conjunto de instrucciones de máquina, ¿no? Pero el concepto es el mismo, ¿sí? O sea, hay instrucciones más complicadas que requieren más tiempo y otras que requieren menos tiempo, ¿sí? Te pongo un ejemplo más simple si quieres, movimiento de datos. No es lo mismo mover 2 bytes que 1000 bytes, ¿está bien? O sea, depende del tamaño de datos que quieras mover, va a llevar un tiempo distinto, ¿sí? ¿Me explico? No, nunca va a ser lo mismo, ¿está bien? Porque los bytes se mueven de a uno, ¿está bien? Aunque yo cuando copio la PC digo copiar todo este archivo completo, por dentro se va a poder copiarlo de byte a byte, hay algo que lo copia byte a byte, ¿está bien? Entonces, como trabajo a nivel básico de la máquina, es byte a byte. Entonces, va a haber, digamos, tiempos distintos, ¿sí? Bien, fíjense que en ese dibujito que pusimos en esta diapositiva, ¿sí? Dice que periodo T es igual a 1 sobre frecuencia, ¿sí? Frecuencia es la famosa frecuencia del clock, ¿sí? Con la que ustedes ven cuando compran la PC, ¿sí? Tantos gigahertz, etcétera, ¿sí? Esa es la frecuencia del clock, ¿sí? Tiempo es la inversa de la frecuencia, ¿sí? Cuanto más frecuencia, obviamente menos tiempo. Entonces, cuanto más frecuencia tenga el procesador, cada tiempo va a ser menor, ¿sí? Bien, como las instrucciones tardan distinta cantidad de tiempo, el tiempo está marcado por ese periodo, ¿sí? Y el tiempo que tarda en ejecutarse cada sentencia se le llama cantidad de ciclos de reloj, ¿sí? La instrucción más simple de repente tardará un ciclo de reloj, otra tardará 2, otra 3, otra 4, o sea, depende de la instrucción, ¿sí? Pero digamos, el tiempo de cada instrucción se mide en ciclos de reloj, ¿sí? Si yo duplico la frecuencia del clock, voy a duplicar la velocidad de la computadora, sin ningún lugar a dudas, ¿sí? Si multiplico por 3 el clock, multiplico por 3 la velocidad. ¿Por qué? Porque cada ciclo se reduce a la tercera parte. Si multiplico la frecuencia por 3, el periodo que es la inversa de la frecuencia se reduce a 3, se divide por 3. Entonces, ¿sí? Como cada sentencia ocupa una cantidad de ciclos de reloj, ¿sí? El tiempo se va a dividir por 3. Entonces, el tiempo que emplea en ejecutarse o que necesita para ejecutarse cada sentencia se mide en ciclos de reloj. ¿Qué es el ciclo de reloj? Es el periodo de tiempo de la señal generada por ese reloj. Es el que le marca el paso a la computadora, ¿sí? Es como para que sea música, como un metrónomo, digamos, de la computadora, ¿sí? El que marca el ritmo, ¿sí? Dice cuánto vale
Es la unidad mínima de tiempo que maneja la computadora, ¿sí? El ciclo de reloj, el ciclo de máquina, ¿sí? Y cada sentencia es una cantidad de ciclos de máquina, ¿sí? ¿Me sigue más o menos la idea? Que ese es el mínimo tiempo que puede durar una instrucción. Puede ser ese o mayor, pero ese es el mínimo tiempo. Ese que marca el reloj es el mínimo tiempo, es como la unidad básica de tiempo de la computadora, ¿sí? El ciclo de reloj, ¿sí? ¿Me sigue más o menos la idea? Entonces, cuanto mayor sea el clock, mayor sea la frecuencia del clock, menor va a ser el periodo, el ciclo de trabajo, el ciclo, perdón, de cada reloj, y mayor va a ser la velocidad, ¿sí? Los tiempos de ejecución de cada instrucción van a ser menores, ¿sí? No sé si me sigue más o menos la idea. ¿Sí? ¿Me siguieron esto del clock? ¿Sí? Sí, ¿No? sí, se entendió bien. Listo, genial. Bueno, entonces pasemos a la siguiente. Hoy cambiamos un poquito de tema, esto es medio genérico, ¿sí? Fíjense que en la siguiente dice comunicaciones, ¿sí? Bueno, todos conocemos la palabra comunicaciones, ¿sí? Cuando hablamos de comunicaciones, ¿de qué hablamos? ¿A qué nos suena la palabra comunicaciones? A comunicar, o sea, pasar datos puede ser de un lugar a otro, sin intercambiar algo. Interactuar. Exactamente, comunicarse, pasar datos entre distintos elementos, digamos, ¿no? Si, por ejemplo, supongamos que alguno de ustedes ahora no está en su casa y, no sé, desde el teléfono quiere ver alguna cámara que esté en su casa, ¿sí? Ahí va a aparecer una comunicación entre dos elementos, el teléfono que ustedes tienen en la mano y la cámara que está en su casa. Por ejemplo, tengo un ejemplo, ¿sí? No sé si me explico, ¿sí? Ejemplo más simple. Ahora tenemos todos una comunicación a través de todos los teléfonos o las PCs, según con lo que esté cada uno. Algunos estarán con teléfono, otros estarán con las PCs, ¿sí? Pero hay una comunicación, o sea, todos los teléfonos o PCs que tenemos cada uno de nosotros ahora, en este momento, en esta charla grupal, nos estamos comunicando. Ahí aparece una comunicación, ¿sí? Entre distintos elementos. Cada elemento es cada computadora, sea un teléfono, sea una PC, sea una tablet, lo que sea, ¿sí? Digamos, cada elemento es una computadora. ¿Me siguen? Que se pueden ir comunicando entre sí. Entonces, ¿cómo se da esa comunicación? Ustedes fíjense que hablamos la semana pasada de la comunicación entre elementos de la computadora y por eso hablamos de los buses o bases. ¿Se acuerdan que dijimos que estos buses o bases servían para, digamos, para transmitir información dentro de la computadora o también entre la computadora y un periférico? ¿Sí? ¿Recuerdan? Bien. Cuando estoy hablando de periféricos más lejanos o comunicarme con otras computadoras que en general están más lejanos, la comunicación en general se complica un poco, ¿sí? No es tan simple como cuando están conectadas directamente por algún tipo de cable, ¿sí? Se complica un poquito, ¿sí? Entonces, yo no sé lo que hay en el medio si me estoy comunicando de una computadora a otra. Ahí dibujamos como una nube simulando lo que es Internet, pero digamos, puede ser un caso más simple como un cable USB, un caso mucho más complejo con la nube en el medio, no lo sé, ¿está bien? Son distintos casos de comunicaciones, ¿sí? Y si tengo internet en el medio, yo no sé lo que hay en el medio, porque, qué sé yo, internet se podrá comunicar, no sé, por el cable, por línea telefónica cuando sale de casa, después no sabemos realmente por dónde pasa, hasta que llega un servidor que está, qué sé yo, no sé, en España, ¿sí? Es probable que cruce por el cable este que va bajo el mar, ¿sí? Vieron que hay un cable que... O sea, Argentina se conecta al mundo a través de un cable que cruza el Atlántico, ¿sí? Que está en la altura de las Toninas, no sé si alguien sabía, ¿sí? ¿En serio? Sí, hay un cable que sale a la altura de las Toninas. Todos ven las Toninas como algo así medio como trucho, sin embargo ahí sale el cable, todo internet pasa por ahí, ¿sí? Hay un cable subterráneo que conecta con, no sé exactamente a qué lugar de Europa va, pero de ahí se conecta con el resto del mundo. Sí, sale ahí. Y no lo sabemos, todo pasa por ahí. No... Así Sí. que si van a pescar a las toninas y se les engancha la caña, no tire muy fuerte porque le van a cortar internet. Por supuesto, van a ser culpables de que nadie pueda comunicarse. Y te hago una pregunta. Sí. Pero si esa es la única interconexión, digamos, con el mundo, No te digo que sea la única, ¿no hay otra? yo no te dije que sea la única. No es la única, es una de las más comunes, pero no es la única. Ah, está bien, gracias. Y son varias, digamos. Es la primer playa de mar accesible, entonces hay 4 o 5 empresas que tienen sus propios cables en las toninas, digamos, pero es la principal, sí. Ah, está bien. Bueno, ahora a todos les va a gustar las toninas después de... Es un lugar así medio como
como de descarte, pero ahora todos van a querer ir de ahí. Bueno, no importa. Sigamos entonces con esto. Entonces yo no sé lo que hay en el medio, ¿sí? Tengo dos elementos que se comunican, que se identifican, pero no sé lo que tengo en el medio, porque hay miles de cosas distintas, ¿sí? Por una mezcla de cable subterráneo con otra cosa que pase por satélite, con un cable terrestre, no sé, puede haber mil cosas en el medio, no lo sé. Los dos elementos se pueden comunicar, ¿sí? Qué sé yo, seguramente muchos de ustedes habrán estado chateando por ahí con alguien que está, no sé, en la India, por decir algo, ¿sí? Y no saben lo que hay en el medio, algo hay, pero no sé, la señal pasa por algún lado, no sé dónde, ¿está bien? Ni me interesa, yo solo sé que puedo comunicarme con esa persona, ¿está bien? Bueno, aquí viene todo esto, que como no sé lo que hay en el medio, pero puede haber muchas cosas diferentes, ¿sí? Esas cosas pueden provocar cierto tipo de errores. Fíjense que yo puse ahí en esa llamada que está arriba, alteraciones en los datos, ¿sí? Imagínense, por ejemplo, una comunicación inalámbrica, ¿sí? ¿Qué pasa si yo estoy con mi teléfono con Wi-Fi y me alejo de mi casa? ¿Qué va a pasar en un momento? Se pierde la señal. Se corta el Wi-Fi. Claro, empieza como a cortarse, ponerse más lento hasta que se corta del todo, empieza a fallar, ¿sí? Entonces todos los dispositivos de comunicación pueden meter cierto ruido. En realidad la palabra ruido no es la ideal para esto, porque ruido es otra cosa, pero digamos, por eso le puse alteraciones, pero para decirlo fácil es como que meten ruido, ¿sí? Meten ruido y alteran, digamos, la comunicación, ¿sí? No sé si me sigue más o menos lo que estoy diciendo. Entonces, como ese ruido existe, ¿sí? Hay que buscar una forma de evitarlo, porque fíjense que ese ruido es un tema medio complicado. Supongamos que yo estoy haciendo una transferencia en el banco y por ruido, en vez de transferir 100 pesos, transferí 1000. ¿Qué pasa en ese caso? Sería grave, ¿no? Tiene que haber formas de evitarlo. ¿Está bien? No sé si me explico lo que estoy diciendo. O sea, el tema de las comunicaciones no puede depender de una falla y que con la falla yo no me enteré. Si hay una falla, por lo menos tengo que enterarme que falló. Y me tiene que decir, no se puede hacer la comunicación, pero no puede llegar a un dato erróneo, porque si no son graves las consecuencias, no sé si me explico, ¿sí? Como que no se reverían los sistemas de comunicaciones. Entonces, ese ruido, digamos, que puede meter alguien ahí, que pueden, no alguien como físico, ¿no? Pero digamos que la naturaleza puede meter en las comunicaciones, hay que buscar la forma de evitarlo, y si no se puede evitar, por lo menos detectarlo y darse cuenta que hubo algún tipo de problema, ¿sí? No sé si me explico lo que quiero decir. Entonces un poquito hay que manejar ese tema, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ver un segundo cómo manejamos el error. Pero fíjense lo siguiente. ¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada de buses paralelos y series? ¿Sí? Digamos, para decir en palabras simples, paralelos cuando tengo varios cables en paralelo. Y serie cuando tengo solo uno. Una cantidad pequeña, pero en el peor caso uno solo, ¿sí? Cuando tengo comunicaciones de larga distancia, ya sean por cable o por aire o por lo que sea, ¿sí? Es como que el cable finalmente es uno solo, ¿está bien? Entonces hay que serializar. La forma de comunicar datos a distancia es serializarlos. Yo trabajo mínimo con un byte, que son 8 bits en paralelo, ¿sí? O con 32 bits, con 64, trabajo con una cantidad de bits en paralelo. Pero cuando tengo que transmitirlo, eso lo tengo que serializar, y ni siquiera de byte, de bit, ¿sí? Tengo que mandar de uno por vez, ¿sí? Entonces, para enviar datos a distancia, lo que tengo que hacer es serializarlo, para lo cual tengo que mandar bit a bit, ¿sí? Los tengo que serializar y mandar de uno por vez. Por eso las comunicaciones son más lentas, son medios más lentos, porque está todo serializado. Como dijimos la semana pasada, siempre los series, lo que sea serial es más lento que lo que es paralelo. Entonces siempre van a ser un poquito más lentas las comunicaciones. ¿Está bien? Entonces, por un lado, hay que serializar, ¿sí? Bien. Supongamos que yo le mando un mensaje, estoy acá y le mando un mensaje a una persona que está, qué sé yo, en el África, por decir algo, no sé, en cualquier otro lugar, ¿sí? Bien, ese mensaje pasó por 1000 lugares y llegó hasta su destino en el África, ¿sí? Entonces, esa persona que está escuchando en el África, ¿cómo sabe que llegó mi mensaje? ¿Sí? Y bueno, como que tiene que haber un cierto protocolo de comunicaciones, ¿no? Como que yo tengo que saber más o menos qué estoy esperando y tengo que imaginarme lo que el otro me quiere mandar, ¿sí? Entonces, para diferenciar, digamos, el conjunto de bits de datos, ¿sí? Y para aislarlo del resto de los paquetes, digamos, se le coloca un comienzo y un fin, ¿sí? Es como que yo digo, acá empieza este conjunto de datos y acá termina, ¿está bien? Porque supongamos que yo estoy recibiendo información, no sé, que alguien, pasemos un ejemplo más tonto, ¿no? Una obra y estamos recibiendo ladrillos, una obra primitiva, digamos, una obra chiquita que no tiene mucha maquinaria, y el albañil sube unos ladrillos a mano, ¿sí? Uno se lo va tirando al otro, ¿está bien? ¿Cómo sabe el albañil que está recibiendo ladrillos que no tiene más? Y porque el otro le dice, che, se acabaron, no te pasa más, ¿sí? Llegó el camión de ladrillos, repito, un camión primitivo, sin CLAR, sin nada de eso, ¿sí? Un camión primitivo que baja los ladrillos a mano, estoy suponiendo, ¿sí? Sin pal de nada de eso. Entonces
Entonces va bajando los ladrillos de a uno, que no se ven casi directamente la cara porque los van boleando. ¿Y cómo se da cuenta el albañil que está recibiendo que no hay más? Y porque luego dice, che, mira que se acabaron, punto. Tiene que haber algún mensaje de fin, ¿sí? O sea, hay un comienzo que dice, te voy a mandar ladrillos. Bueno, van pasando todos. Se acabaron, ¿sí? No sé si me explico lo que decir. Hay como un comienzo y un fin de la transmisión, de los ladrillos en este caso. Bueno, lo mismo que hacer con información, hay que saber dónde empieza y dónde termina. Entonces se le agrega una información que es, por ejemplo, un bit que dice, acá empiezan los datos, y otro bit que dice, acá terminan. ¿Está bien? Y en el medio van todos los bits reales de datos. Es un poquito lo que dice este dibujito que está en la transparencia site. Acá supone que manda un byte de 008, ¿sí? Agrega un bit de entrada, de comienzo, y un bit de stop, un bit de parada que indica que ahí termina la transmisión, ¿sí? Por supuesto que hay protocolos más complejos, que tienen más bits de comienzo y más bits de fin. Este es el caso más simple de todos. Tengo los bits que estoy mandando, uno que indica comienzo y otro que indica fin, ¿sí? Alguien dice, ¿cómo diferencio el bit de fin de uno de los comunes? Y bueno, porque acá se especifica de antemano, por ejemplo, que voy a transmitir 8 bits. En un protocolo más complejo, por ejemplo, de entradas, dice primero la cantidad de bits que van a llegar después. Estos temas mucho más complejos, lo estamos simplificando acá, ¿sí? Es una versión simplificada del problema, ¿sí? Bien, se le llama trama a ese conjunto de datos, ese paquete que se manda de por vez, ¿sí? Cada conjunto de bytes que se manda se le llama trama. Y hay distintos formatos para distintos protocolos que se manejan en comunicaciones, ¿sí? Pero trama es un conjunto de datos, nada más que eso, ¿sí? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo de protocolo simple en el que transmiten un cierto byte, ¿sí? Fíjense que empieza con el bit de comienzo, después van todos los datos del bit, ¿sí? Perdón, todos los bits, quiero decir, que forman el byte, y después un bit de stop. Y luego termina, ¿sí? Esa es la trama formada por el comienzo, el fin, y los datos propiamente dichos, ¿sí? Los datos que quiero transmitir propiamente dichos, ¿sí? Bien, pasemos a la siguiente. ¿Se acuerdan que dijimos que alguien puede meter ruido, ¿sí? En la transmisión? ¿Qué significa meter ruido cuando transmito bit a bit? Y por ejemplo, que un 1 cambie un 0, o que un 0 cambie un 1, ¿sí? Si en el medio de la transmisión un 0 cambia un 1, un 0, y es como que se pinchó todo, como que el mensaje no me sirve, ¿sí? Entonces, para evitar, o por lo menos para detectar que hubo un problema en la transmisión, ¿sí? Se definen ciertos protocolos, ¿sí? Una de las formas de detectar si la transmisión fue correcta o no, una forma elementaria, y otra es mucho más compleja, mucho más avanzada, pero la más simple, digamos, para comenzar, es lo que se llama la paridad, agregar un bit de paridad. ¿Qué es agregar un bit de paridad? ¿Sí? Si hay un error en la transmisión, ¿qué puede pasar? Y que un bit cambie, que cambie un 0 por un 1, ¿sí? Entonces, un control que se agrega de paridad, simple pero efectivo, consiste en agregar un bit más a mis 8 bits de datos, de modo que la paridad puede ser par o impar, ¿sí? Le agrego un 0 de modo que la cantidad total de 1 sea par, o que sea impar, según como defino. Yo de entrada defino si la paridad va a ser par o impar. Si la defino como par, agrego o no un 1, de modo que siempre en todo paquete la cantidad de 1 sea par, ¿sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Como el protocolo me dice que siempre, incluyendo el bit de paridad, la cantidad de unos va a ser par, por ejemplo, o impar, según como lo defino de antemano, y bueno, si hubo un error y cambió un bit, ¿sí? No se va a cumplir eso. Entonces, si me llega una cantidad de impar de bits, sé que hubo un error. ¿Está bien? ¿Me siguen lo que estoy diciendo? O sea, yo agrego un bit y pongo un 0 de modo que siempre la cantidad sea par, por ejemplo, o impar, como defino de antemano. Supongamos par, ¿sí? El otro, del otro lado, el otro dispositivo, sabe que siempre va a llegar una cantidad par de bits. Entonces, si en un momento le llega un impar y sabe que hubo un problema, algo está mal, algo falló, ¿sí? ¿Y qué hace en ese caso? Y bueno, depende, ahí actúan los protocolos de mayor nivel, o no sé, o dice hubo un error, o le informa que le mande de vuelta el paquete, etcétera. Hay muchas cosas que se pueden hacer, ¿sí? Pero digamos, lo más común es que pide de vuelta que se envíe el paquete, ¿sí? Ustedes vieron que a veces pasa que si hay poca señal las cosas se ponen más lentas. ¿Por qué se ponen más lentas? Justamente por esto, porque hay más paquetes que fallan y se vuelve a pedir el reintento, ¿sí? Se pide que se envíe nuevamente. Entonces se pone más lenta, porque los paquetes viajan varias veces. Luego de viajar una sola vez, ¿sí? Fallan, viajan varias veces. Por eso, al haber problemas de señal, se pone todo más lento en general, ¿sí? Bien, alguien puede decir, y pero esto de mucho no me sirve, porque está bueno si cambió un solo bit, pero ¿qué pasa si cambiaron 2 bits y mantengo la paridad? Por supuesto, si cambiaron 2 bits no lo voy a detectar. Pero, lo repito, es el sistema más simple que tengo de control. O sea, todos los sistemas de comunicación fijan algún criterio para detectar errores, ¿sí? El de paridad es el más simple. Por otra parte, acá agregamos un bit de paridad. Puede haber más de un bit de paridad, ¿sí? Lo que, digamos, baja o más la probabilidad de que no se encuentre un error. ¿Está bien? Entonces, hay protocolos mucho más complejos que no solo permiten detectar que hubo un error, sino además detectar cuál fue el error y corregirlo, ¿sí?
Pero fíjense que todo esto tiene un costo en tamaño del paquete, ¿sí? Todo lo que agregue como paridad es redundante, no es información, ¿sí? Yo le agrego un bit de paridad, en lugar de tener 8 bits, tengo 9. Pero ese bit 9 no es información, es un bit que agrego para tener un control, ¿sí? Para asegurarme que la información llegue en forma correcta. Entonces, cuanto más controles agregue, los paquetes van a ser más grandes, por lo tanto los tiempos de transmisión van a ser más grandes, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy agregando redundancia, no estoy agregando información, estoy agregando bits que no son realmente información, ¿sí? Que son de alguna forma redundantes, ¿sí? Pero los agrego justamente para lograr ese control, ¿sí? Para tener el control sobre la transmisión, ¿sí? ¿Me sigue más o menos la idea? Bien, vamos a ver dos diapositivas más para cerrar este tema de comunicaciones. Fíjense que en el siguiente dice UART, ¿sí? Que quiere decir, como dice ahí, Sistema Universal de Transmisión y Recepción Asincrónico, ¿sí? Bueno, universal porque se aplica para todo. Recepción-transmisión porque es para transmitir y para recibir, es, digamos, bidireccional, por eso las flechas, fíjense que apuntan a ambos sentidos, ¿sí? ¿Qué significa sincrónico? Asincrónico quiere decir que no existe, bueno, parece redundante, ¿no? Que no existe un sincronismo, que no hay alguien que marque el ritmo, ¿está bien? Yo mando un mensaje y el otro lo recibe. Cuando lo lea me contestará, ¿está bien? A ver si trato de entender. ¿Cuál es la diferencia entre enviar un mensaje y hacer una llamada telefónica? El mensaje yo lo puedo mandar y no sé cuándo me va a contestar el otro, no sé cuándo lo va a leer y cuándo me va a contestar, cuando quiera, cuando tenga ganas, cuando pueda. En cambio, si hago una llamada telefónica, el otro tiene que contestar en el momento, hay un sincronismo, yo le pregunto y me va a responder. ¿Me explico? Además que pueda cortar o esas cosas que pueden pasar, pero digamos, hay un sincronismo constante. Entonces, la llamada telefónica es como una comunicación sincrónica, hay un sincronismo entre ambos componentes de la llamada, ¿sí? O sea, la comunicación siempre es entre dos elementos mínimo, dos o más elementos. Una sincrónica no, yo envío un mensaje y no sé cuándo el otro lo va a recibir, ¿sí? Entonces la UART es para un manejo asincrónico, ¿sí? Normalmente en su formato básico las comunicaciones son todas asincrónicas, ¿sí? Luego hay protocolos de mayor nivel que las convierten en sincrónicas, ¿está bien? Pero en bajo nivel siempre son todas asincrónicas, ¿sí? Entonces, ¿qué es la UART? Es un dispositivo que tienen en general todas las computadoras, que están en el modem generalmente, ¿sí? Que lo que hacen es, toman los bytes a transmitir, los serializan, le agregan la redundancia, como por ejemplo paridad y demás, le agregan el bit de parada, el bit de stop, ¿sí? Para generar unos datos serializados que puedan ser interpretados del otro lado por otra UART, ¿sí? Otra UART que maneje el mismo protocolo, ¿sí? Entonces, toda computadora que maneje comunicaciones, sea pequeña o sea grande, va a tener una UART, ¿sí? La UART será más o menos compleja, manejará protocolos más o menos complejos, pero siempre va a haber una UART, ¿sí? Que va a permitir serializar para poder enviar estos datos a través de alguna red de comunicaciones, ¿sí? Bien, la diapositiva 10, ¿sí? Fíjense que habla de la velocidad, ¿sí? Bien, ¿alguien nos ha hablado alguna vez del baudio como unidad de medida de velocidad de información? No. ¿No? Bien. Un baudio se define como un bit por segundo. Hablamos de bit porque dijimos que para poder comunicarnos, para que dos dispositivos se comuniquen, hay que serializar la información. Entonces hablamos de bit por vez, ¿sí? Un baudio es un bit por segundo. La cantidad de baudios es la cantidad de bit por segundo que se manda, ¿sí? Ahora bien, yo puedo decir que si tengo, supongamos que tenga que mandar una posición de memoria de un byte, ¿sí? ¿Puedo decir que un bit por segundo, o sea, un baudio es un byte por segundo? Mejor dicho que, perdón, lo diría mejor. ¿Que 8 baudios en un byte por segundo? Un byte son 8 bits, ¿sí? Un baudio es un bit por segundo, ¿sí? Yo quiero enviar bytes. ¿Puedo decir que 8 baudios son un byte por segundo? ¿Qué les parece, sí o no? Sí. No tenés que tener en cuenta el segundos. Está bien, pero segundos siempre, son bits por segundo o byte por segundo, pero ¿puedo hacer esa equivalencia? Yo tengo un byte de información, quiero transmitir un byte de mi memoria, ¿sí? Y una computadora que está acá, otra que está en otro lado, a través de algún dispositivo de comunicaciones, ¿sí? Uso un sistema de comunicaciones que tiene una cierta velocidad, ¿sí? La velocidad depende del sistema de comunicaciones. Yo puedo decir que 8 baudios son un byte por segundo, que es lo mismo. O sea, tengo que transmitir yo tengo una transmisión de un baudio, o sea, un bit por segundo, y quiero transmitir un byte. ¿Voy a tardar 8 segundos o voy a tardar más?
para transmitir ese byte que tengo en la memoria. No, tardás más. Tardo más, ¿sí? ¿Por qué voy a tardar más? Y porque además del byte, que es el byte de datos propiamente dicho que quiero transmitir y que es la información verdadera, tengo que agregar redundancia, tengo que agregar el de comienzo, el de fin y el de paridad. No sé por qué me quedó un menos ahí en vez de más, pero no importa, quise poner más siempre, ¿sí? Sería bit de datos más start, más stop, más paridad. No sé por qué apareció menos, un error de tipo seguramente, pero es más, ¿sí? Tengo que agregar todo eso, ¿sí? O sea, solo una parte de lo que se transmite es información real. El resto es agregado que es necesario para poder manejar la comunicación. Por ejemplo, la paridad, por ejemplo, el comienzo, por ejemplo, el fin, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que un baudio, ¿sí? Que 8 baudios sean 8 bits por segundo. No, no lo puedo decir, ¿está bien? Porque siempre agrego redundancia, ¿está bien? Y en general, cuanto más seguro es el sistema, el canal de comunicaciones, más diferencia va a haber entre baudio y bit. O sea, más redundancia se le va a agregar información para que sea más segura, ¿sí? Y por lo tanto, más lento va a ser, ¿sí? ¿Me sigue más o menos la idea? Haciendo una comparación rápida. ¿Qué les parece más rápido cuando navegan por internet? ¿Entrar a un banco o consultar, no sé, las fotos de un lugar de vacaciones? Las fotos. O sea, ojo, por supuesto acá aparece otro, digamos, aparece otro tema que es el tamaño de las fotos, ¿no? Pero voy a cambiar de, o sea, supongamos que en fotos sean textos, ¿no? Digamos, de lugares de vacaciones. ¿Qué va a ser más rápido? ¿La consulta es el lugar de vacaciones o la consulta del saldo del banco? ¿Qué va a ser más lento generalmente? El del banco. El del banco, ¿por qué? Porque se agrega un montón de redundancia para manejar la seguridad, ¿sí? Hay un montón de cosas de seguridad metidas ahí que hacen que sea todo mucho más lento, ¿sí? La foto no, cualquiera la calcula, cualquiera la puede consultar, ¿sí? Repito, cambiar el ejemplo porque la foto por ahí es más pesada por tamaño, que es otra historia, pero digamos, igual tamaño, ¿sí? Cuando tengo cosas más seguras, van a ser más lentas, porque tengo más cosas que meter en el medio, más redundancia que tengo que meter para lograr mantener la seguridad, ¿sí? Chicos, ¿me siguieron más o menos esto? Vi que vi un par de cosas distintas. Empezamos por repaso de arquitectura y llegamos a comunicación. ¿Me siguieron más o menos? ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Hola, yo chicos. No entendí muy bien sí. Lo de la sí. trama. Lo de la trama, cómo saber si... Lo de paridad, perdón. Lo de impar y par. Paridad es un bit, o sea, yo te pongo un byte cualquiera. Yo te digo, ¿qué cantidad de unos tenés? ¿Es una cantidad par o impar? Y depende. En un byte. Depende, por eso la respuesta depende, ¿sí? Bueno, yo le agrego un bit de modo que esa cantidad sea siempre par, por ejemplo, ¿sí? Sí. ¿Bien? Lo pongo en 0 en 1 para que la cantidad sea siempre par. Entonces, la persona que está del otro lado sabe que la cantidad de unos tiene que ser par. ¿Qué hace? Mide la cantidad de unos. Si es impar, dice, acá hubo un error, esto no sirve. ¿Está bien? No sé si me explico lo que estoy diciendo. Sí o sí se tiene que cumplir. Exactamente. Si no se cumple es porque falló algo. Error. Hay un error, entonces, bueno, después aparecerán otros protocolos que piden la transmisión, lo que sea, pero por lo menos se detectó el error, ¿sí? Hay protocolos más complejos, como te decía antes, que permiten encontrar cuál fue el error, pero paridad es el más simple, el más elemental, ¿sí? Y no se puede hacer, tipo, que vos pedís algo que sea par y es impar, y cuando es impar pasa otra cosa, como si fuera un if y un else. Bueno, pero esa otra cosa acá sería mandar otro mensaje diciendo, mira, tu mensaje, tu trama me llegó errónea, por favor reenvíamela. ¿Sí? Sería esa la otra cosa, ¿no? Si me explico. O sea, si es correcta, la manda, digamos, sigue su proceso normal. Si es errónea, es como que le dice, mandámela de vuelta, ¿sí? Claro. Porque me llegó... ponele que vos matás cartas, de correo, no cartas con sobre, ¿sí? Y me llega el sobre roto, digo, no, acá pasó algo raro, ¿sí? Esta carta fue violada, entonces digo, mandámela de vuelta, no sé si me explico, ¿sí? Es como que una forma de darme cuenta que hay algo que no cierra, ¿sí? ¿Me sigue más o menos, chicos? Sí, dime. Si vos querés mandar, por ejemplo, el 15, que es 1111, son todos 4 unos, ¿te va a decir que no porque es impar, tipo tiene 4 unos y ningún 0? No, yo le agrego un bit más siempre. Acuérdate que en paridad yo le agrego un bit, ¿está bien? Si yo quiero mandar esos 4 bits, le agrego uno más de paridad. ¿Está bien? Para complementar los dos casos. O sea, cuando es impar le meto 1, si es par le meto 0. O viceversa, según como sea la paridad. Ah, listo. Agrego un bit, ¿está bien? Y por eso te digo que yo le agrego cosas. Cuando más quiero verificar, más cosas tengo que agregar. Y por eso se hace más lento. ¿Está bien? El bit paridad lo agrego, ¿está bien? O sea, mi byte más paridad van a ser 9 bits. Si le sumo comienzo y fin, ya van a ser 11. ¿Está bien? O sea, mi byte se agranda, por decirlo de alguna forma. ¿Está bien? Cuando serializo, ¿sí? Un byte son más de 8 bits. Y por eso es más lento.
¿está bien? Yo le agrego, ¿está bien? Si tengo 8 bits de información no los puedo tocar, yo le agrego algo más para controlarlo, ¿está bien? ¿No les pasó alguna vez que en la computadora hay un archivo que le dice error de verificación de CRC, por ejemplo? ¿No les pasó alguna vez? Algún archivo que dicen está corrupto, ¿sí? ¿Cómo sabe la computadora que está corrupto? Y bueno, porque tiene algún sistema de ese tipo de paridad. Ahí es otra cosa, no es paridad, pero es algo parecido que detecta que algo que no cierra, ¿sí? O sea, son más complejos los protocolos, pero es algo parecido a paridad que le dice, no, esto es erróneo, ¿sí? Y por eso le dice que el archivo es corrupto. ¿Por qué? Porque no cumple esas condiciones. No sé si me explico, ¿sí? Supongamos que, no sé, te paga la policía y le mandás un DNI falso. ¿Cómo se da cuenta que es falso? Bueno, porque conoce los secretos del DNI, no sé si me explico lo que quiero decir, ¿está bien? Sabe que algo no cierra, ¿está bien? No sé si me explico, ¿sí? Bien. Chicos, ¿me siguieron más o menos hasta acá? Para la próxima les voy a hacer ese dibujito que dije para aclarar el tema de las condiciones de salto condicional e incondicional. Y vamos a ver vamos a hablar sobre la última, digamos, la única diapositiva, la dejamos para la semana que viene, que es un tema de lenguajes en general de programación, ¿sí? Y ya con el tema de la semana que viene cerramos esta parte teórica, digamos, ¿sí? Después nos ocupamos todo lo largo de la clase del tema de Python de programación, que es la parte que más tiempo nos lleva de la materia, ¿sí? Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Está todo claro? Igual hay tiempo de preguntar, así que no hay problema, pero más o menos está claro lo que explicamos. ¿Sí? ¿No? Sí. Sí, se entendió. Bueno, entonces seguimos, no sé, después lo ponemos en el campus, 7:15, 7:30, ¿sí? Después lo ponemos en el campus, pero seguramente con la